y el tercer, perdón, y el tercer tema lo dedicamos al tema de la SICAP. Sí. Lo que he leído, pero había cosas de los artículos que he visto yo que se vienen de muy atrás, ¿no? No, lo que pasa es que yo lo he vuelto a mirar y me da la impresión de que hay cuestiones sobre personas que estaban implicadas en el tema que han sido cortadas a posteriori. No sé si han recibido algún tipo de... Pero bueno, eso lo podemos hablar en el programa también. Vale. A ver, yo este tema sería el último y le dedicaría 5 minutos, pero a ver, yo creo que es interesante que esta noticia que ha pasado como una noticia de página salmón y en muchos casos sin ningún tipo de crítica, pues le demos la importancia que tiene, ¿no? Es decir, que... bueno, pues no sé, incluso se puede contraponer con lo del futbolista este que ha Sí, estado ya. intentando pagarle... No, bueno, son maneras de actuar cuando tú eres rico, ¿no? Y cuando tú eres rico y patriota, y ese sería una muestra más de cómo actúa esta gente cuando ve que las cosas, bueno, que su patria, que en este caso es el dinero, pues está en peligro. Vale. Espera que estoy haciendo trapicheos yo aquí en los aparatos. Muy Pero bien. no te mira a los ojos. A ver, que quite una historia. Entramos. Tengo el audio de la compañera preparado. Entramos entonces después del audio, ¿no? Vale, entramos después del audio y tú vas y me la presentas. Bueno, te diré yo No, nos saludamos y yo nos te la saludamos y presento. tal. Sí, claro, hombre, es de buena gente, ¿no? Sí. Pero ya estarás presentado, es decir, ya estarás Vale. que te he presentado. Bueno, La presentación la tengo previa, así sé en el momento en que entramos, por eso estamos atentos ahora hablando, porque ahora hay sonando en la radio otras cosas y en poco rato estamos nosotros. de acuerdo. Vale. El audio está preparado. Como la gente que nos ve en vídeo no sabe de qué audio estamos hablando, es una invitación cruel a que lo tengáis que escuchar en la radio, si no, no lo habréis oído. Esto solo es un privilegio para los que escuchan la emisora. Claro. Claro. Bueno, pues empezamos. Como no es el empezar habitual, pues a ver si la lío. Espero que no. Que no rompa nada. Que no rompa nada, me refiero. Que Sí, sí, sí. Entendido. que también es una de mis especialidades. Bueno. Vale, que vamos casi, ¿eh? Ajá. Buenos días, Mili Cortavitarte. ¿Qué tal? Buen día. Oye, después de haber escuchado este audio, que la gente podía haber pensado, ya han despedido a Emili, ya no está Emili aquí, a ver qué pasa, qué ha hecho el Manolo hoy. No he roto nada, ¿eh? Emili, aquí lo tenemos. Emili, ¿quién es esta mujer, esta chica, esta compañera que hemos escuchado durante 5 minutos más o menos y que nos ha contado esta visión de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, de este conflicto racial y social que se está viviendo allí y del cual vamos a hablar a continuación? Pues es la compañera Carla de una organización anarquista estadounidense que se llama Black Rose, es decir, Rosa Negra. Y bueno, pues es una organización con la que otras organizaciones anarquistas del resto del mundo tenemos relaciones, y en un momento dado pues se les pidió algún tipo de informe en castellano sobre la situación. Ese informe es de alguna manera de los primeros días,
pero bueno, yo creo que nos sitúa claramente, ¿no? Digamos, en el origen, en el ojo del huracán, en el origen de toda la conflictividad que se ha ido desarrollando a partir del asesinato de este hombre, ¿no? George, George Sí, Floyd. de George Floyd, exactamente. Hay una cosa muy interesante en lo que explica, lo digo así de antemano, hay una cosa muy interesante en lo que explica Carla, que es, y que en general los medios cuando reproducen las imágenes no suelen ligarlo, ¿no? Y que ella sí hace en esta pequeña intervención que nos ha hecho, y es que justamente, bueno, Minneapolis está en Minnesota, y Minnesota, ella lo dice, es uno de los estados más blancos, ¿no? Con más primacía blanca ejercida, ¿eh? No mayoría de blancos, sino primacía blanca ejercida, y es justamente uno de los estados en los cuales milicias armadas blancas protegieron la apertura de determinados locales, determinados comercios, cuando todavía había, bueno, se estaba dentro del proceso de confinamiento que había decretado el gobernador y el mismo alcalde de Minneapolis, que no son de la tendencia política de George Bush, ¿no? Eso. De Trump. George Bush. Ay, perdón, de Trump. Bueno, Sí, sí, no, además quiero también, hablar bien de Bush, porque, porque ha criticado a Trump. Sí, fíjate tú a qué extremo hemos llegado. Sí, vale. disculpas. Sí, de Trump. Y bueno, eso explicaría también, no únicamente, pero explicaría también algunas de las acciones que se llevan contra determinados comercios y tal, porque de alguna manera esos comercios ejemplarizaban esa primacía, ¿no? Ese abrimos por nuestras Sí. narices blancas, ¿eh? Y además tenemos aquí a una gente armada que nos va a defender ante cualquier contingencia y demás. Entonces, bueno, pues yo creo que es bastante interesante. ¿Qué decir con respecto a esta muerte, ¿no? Pues creo que era, bueno, el otro día aparecía una lista de los últimos años y creo que están en las 300 o 300 y pico muertes. Es algo que, aunque aquí nos parezca extraño, es como algo absolutamente cotidiano en los Estados Unidos, y a pesar de que se nos intenta hacer ver que eso son cosas que se acabaron en los años 50 y en los años 60, pues se han ido manteniendo a lo largo del tiempo, ¿no? Yo antes de entrar en el programa estaba pensando que justamente en el último año, más o menos, he visto, por un lado, una serie basada en sucesos reales, en este caso en Nueva York, y es muy interesante porque aparece Trump, el Trump de verdad con menos años, ¿no? Mm. Y bueno, fue el caso de una mujer que fue asesinada creo que en Central Park, bueno, en uno de los parques de Nueva York, y se acusó de ello porque era necesario, la fiscalía necesitaba rápidamente buscar, bueno, buscar asesinos, ¿no? Y tal. Y entonces culpabilizaron a 5 o 6 chavales negros que justamente aquella tarde pues habían acabado las clases y habían decidido reunirse en el parque para tal. Bueno, al cabo de los años, o sea, el hecho es real y luego es ficticio, pero mezclan imágenes reales y tal, y ficticias, pues al cabo de los 15 años, una cosa por así, pues estando en la cárcel y a punto de morir de una enfermedad, pues el asesino confesó, y esta gente pudo salir después de haber pasado, pues ya te digo, del orden de 10 o 15 años en la cárcel, ¿no? Mm. En esas imágenes, en imágenes reales, sale precisamente Trump, que en esos momentos es un triunfador, es una persona que tiene toda una serie de negocios en Nueva York, y sale, es decir, jaleando la represión contra los negros, la necesidad de más orden, más ley, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no?
Y recientemente, hace 2 o 3 días, vi una película que fue premio en Sundance, que nos explica, para que veamos que la cosa tampoco está tan lejos, que se basa en un hecho real y es una celebración de un final de año en San Francisco, donde se crea un conflicto entre blancos y negros en el tren de vuelta, ¿no? De la ciudad de San Francisco a una de las ciudades alrededor, y evidentemente los policías blancos pues entran por los negros y matan a uno de ellos. Bueno, el resultado es brutal porque la defensa de ese policía fue que se equivocó de pistola, que él quería sacar la pistola Taser para inmovilizarlo, pero que sacó la otra. Imagínate si pesan lo mismo, tienen el mismo color y todo este tipo de cosas. Bueno, pero el caso es que fue condenado a 2 años de cárcel y cumplió 11 meses, ¿no? Entonces, claro, hay este tipo de cuestiones, es decir, aquí evidentemente la justicia no es igual para todos y para todas, a pesar de lo mucho que se dicen, ¿no? Pero este tipo de actuación, cuando te dan las estadísticas, ¿no? El margen de posibilidades que tienes de morir a manos de la policía o de cualquier otra fuerza de choque del Estado, si eres negro o si eres chicano, comparado con si eres blanco, al margen de las condiciones socioeconómicas, que también influyen, evidentemente, sobre todo si eres blanco, influyen más, ¿no? Y bueno, pues esa cuestión está ahí larvada y bueno, yo creo que en estos momentos ha creado una reacción que les da miedo a los poderes, especialmente le da mucho miedo a sectores como el de Trump y la extrema derecha norteamericana, porque yo creo que no habíamos visto reaccionar a la sociedad norteamericana de la manera que la estamos viendo reaccionar, ¿no? Es decir, primero de una manera completamente heterogénea, ¿no? En cuanto a los colores de la piel, muchísima gente joven, de múltiples maneras, ¿no? Desde las acciones, digamos, más cargadas de violencia. Evidentemente violencia también reciben, lógicamente, y que ya sabemos quién ejerce la violencia, y luego desde las otras opciones más pacíficas, demostraciones, etcétera. Pero hacía mucho tiempo que en Estados Unidos, quizás desde las guerras de Vietnam y compañía, que no se veía a una mayoría de población joven en la calle, y no tan joven en la calle, que tiene las cosas muy claras, y que está dispuesta a romper con determinados límites que se le imponen, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos yo creo que la extrema incoherencia e incompetencia, pues, de Trump, pero no únicamente de Trump, sino de todos y todas los que le siguen, ¿no? Eso de aparecer él como el gran valedor de la ley y el orden, no sé, es decir, la acción del otro día haciéndose abrir camino para llegar con una Biblia a una iglesia. Bueno, no sé si sabéis que ha ido a 2 iglesias, ¿no? Una anglicana y al día siguiente a una católica, que ambas iglesias, bueno, la gente que se ocupa de esas iglesias ha recriminado esa actitud, porque nadie le había pedido que fuera allí ni que actuara de esa manera para ir allí, ¿no? Entonces es como esas actuaciones del supuesto fortachón, que primero ha estado refugiado en un búnker, pero ahora al segundo o tercer día empieza a llamar fuerzas del ejército. Bueno, en estos momentos en Washington hay miles de soldados del ejército, además no solamente de la Guardia, ¿no? Sino que se han llevado, en el caso de Washington, se han llevado a soldados que pertenecen a cuerpos que supuestamente tienen una experiencia de combate, ¿no? Y tal, bueno, está el FBI, está la DEA, que no sabemos exactamente qué hace allí, está, bueno, todo está, quiero decir que han sacado, aparte de todo lo que han repartido a nivel del Estado. Parece ser que en estos momentos, o al menos las noticias de ayer, había 65.000 miembros de la Guardia Nacional repartida por los Estados Unidos en una demostración que evidentemente echa por tierra todo el concepto ese que ellos a veces quieren, bueno, que esta gente a veces quiere hacer ver de los Estados Unidos como el paradigma de la democracia, etcétera, ¿no?
y yo creo que en un ejemplo que es duro y que nos debe hacer pensar porque está claro que este hombre y su equipo ni en una situación como esta está dispuesto a jugar el papel que le tocaría como presidente, ya digo, formalmente, ¿no? Es decir, que yo creo que esto también nos está sirviendo, igual que lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro, ¿no? Nos está sirviendo para ver que este tipo de gente, que aparentemente de los cuales nos reímos y que parece Sí, que son títores, etcétera, etcétera, sí, es decir, son capaces de llevar su personaje al extremo, ¿no? sí. Y llegar realmente a crear problemas, o sea, problemas para los demás, lógicamente, ¿no? No, A pasar del tuit o de las palabras a los hechos y claro. convertirse en una realidad, sí, es decir, actúan tal como hablan. Sí, 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 sí. Entonces, claro, son personajes extremadamente peligrosos al punto pues que hay algunos medios en Estados Unidos y tal que están hablando de si este hombre en realidad lo que quiere dar es un golpe de Estado, ¿no? De alguna manera, es decir, basarse en la Casa Blanca, el Pentágono y determinadas fuerzas para tal. Bueno, yo me imagino que no va a llegar a tanto, pero eh, el punto es tan fuerte que lo que os decía antes, supongo que alguna gente ya lo habrá leído, pero hasta George W. Bush Mm. ha tenido que intervenir para decir que ese no es el papel de un presidente, que el papel de un presidente es otro, ¿no? Es el de ofrecer el diálogo, el de buscar la cordura y tal. Y claro, y mientras tanto, solamente hay un policía detenido. Es que es una cosa muy curiosa. El que Sí, pone la rodilla en el el cuello, cuello, en el cuello, sí. los otros dos están expulsados, o dos o Sí, tres, pero no es tan... Pero, acusados de homicidio involuntario. Como se- efectivamente, claro. Entonces, quiero decir que ahí hay una cosa que es, o dos cosas que son muy graves. Primero, que se filtra una primera autopsia que no habla de muerte por asfixia, ¿no? Sí, Y que durísimo para un país que es el adalid de la democracia, que haya tenido que ser la familia la que haya tenido que buscar una autopsia independiente y que esa sí. autopsia sí que remite el tema, ¿no? Y segundo, yo no sé si lo habéis visto, pero hay un documental hecho a base de grabaciones de diversa gente que lo ha publicado el New York Times, que dura unos 8 minutos, más o menos, son los 8 minutos y pico, y y que donde se ve toda la acción y donde en general tenemos esa visión de la rodilla sobre el cuello desde delante de una única persona, pero hay tres policías encima, es decir, hay tres policías hincando las rodillas a esta persona, ¿no? En diferentes partes del cuerpo, con lo cual es probable que la asfixia no se haya producido únicamente por la rodilla que presionaba sobre la garganta, sino también la que presionaba en la espalda, en el pecho contra el suelo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es decir, hay cosas, yo creo que hay cosas que si se tienen ganas de cerrarlas o de calmar son muy fáciles, ¿no? Como es, evidentemente, coger a estos cuatro mendas, a los tres que estaban allí y al otro que parecía de origen asiático, pero que se ponía a tapar las cámaras y tal, y evidentemente encerrarlos momentáneamente a la espera de juicio, ¿no? Y eso probablemente calmaría muchas cosas, pero, o sea, la chulería, ¿no? El racismo llega hasta el punto, pues que eso no se hace. Es decir, no se hace y no se hace, ¿no? Sí, y se intenta con la autopsia pues echar balones fuera Sí, y se sí. alargan los tiempos hasta que se ven muy presionados ya por las manifestaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y veremos lo que puede pasar con este hombre cuando vaya a juicio y depende quién lo juzgue y quién sea el juez y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que eso es algo que está ahí, que evidentemente ya no existe aquel apartheid de que no puedas subir a un autobús y sentarte en no sé qué sitio y demás, pero bueno, sí que evidentemente unos cogen unas determinadas líneas de metro y demás y otros cogen otras. Y bueno, eso está ahí,
es real, es absolutamente real en la sociedad norteamericana o estadounidense, por mejor decir, en estos momentos, y es real que está sustentado y que tiene un sustento no solamente personal de alguna gente del medio oeste que opina no sé qué, no, es que hay un sustento fortísimo dentro de las propias estructuras del Estado, ¿no? Es decir, ese es un Estado construido de alguna manera sobre la esclavitud y que sigue manteniendo una buena parte de sus pilares ahí, ¿no? Esclavitud lógicamente, con sus consecuencias sociales, ¿no? Porque evidentemente, como todos sabemos y todas sabemos, una mayoría de la población pobre o en peores condiciones, pues son de origen afroamericano o son latinos, etcétera, etcétera. Ahora mismo está pasando también con el mismo virus, ¿no? Que allí sí que bueno, tienen en cuenta los orígenes y tal, y igualmente está pasando que la mayoría de las muertes se producen entre este tipo de personas, lógicamente porque no tienen la posibilidad de tener una atención sanitaria que sí puede tener otra gente por tener unas determinadas condiciones económicas que suelen ir ligadas, no en todos los casos, pero suelen ir ligadas al color de la piel, ¿no? y al origen, bueno, de hace 4 o 5 generaciones o las que sean, ¿no? Bueno, al respecto, no sé, deciros también... Sí, disculpa. Sí, te iba a decir dos cosas, también por los tiempos que llevamos. Una, que esto se prolonga, ya la acabas de decir tú, por lo tanto no es redundar, que ya es una cosa que se está prolongando mucho en el tiempo, lo del racismo en Estados Unidos, desde Martin Luther King, Malcolm X y todo aquello, han pasado muchísimos años y uno pensaba que después de tantos años escenas como esta que hemos visto ya no Sí. se verían, ¿no? Pero eso ya está resaltado. Y lo siguiente era quizás en lo que debíamos de entrar, por el tiempo también te lo digo, Emily, que ha traspasado fronteras en este caso. Ha traspasado fronteras y las movilizaciones, la solidaridad se ha extendido y ha salido fuera de las fronteras de los Estados Sí. Unidos. En ese sentido, ahora hablaremos concretamente de un comunicado en el que está EMBAT, organización en la cual tú estás y militas, pero que está hecho por otras muchas organizaciones también de carácter libertario anarquista a lo largo del mundo, podríamos decir. Pero también quería decir que también se han pronunciado organismos de carácter internacional, no Sí. solo asociaciones, partidos políticos, sino a mí me ha hecho, bueno, me resalta mucho, por ejemplo, la declaración de Michelle Bachelet de Naciones Unidas, que califica directamente la muerte de Floyd de asesinato. Y además, en una declaración muy corta, dice 2 veces la palabra asesinato, ¿no? Y hay otros muchos organismos internacionales que ya los hemos nombrado aquí más veces. Pero vamos a lo que te decía anteriormente. Esa reacción internacional, manifestaciones, movilizaciones y también en forma de comunicados, aparte de firmas en diferentes sitios de Internet para exigir investigación y castigo para los culpables. En ese sentido, quería que me hablaras porque desde EMBAT participáis en uno de estos, digamos, comunicados, manifiestos, con una serie de Sí. organizaciones de muchos lugares. Cuéntamelo. Bueno, pues hemos hecho un comunicado que podéis encontrar en la web de EMBAT, Mm, embat.info, y es un comunicado de alguna manera de urgencia que surge a raíz de los hechos, por un lado, y evidentemente también, como no, pues de la subida de tono de Trump y de otra gente, pero fundamentalmente de él, con respecto al venir de alguna manera, a acusar a anarquistas profesionales y al movimiento antifascista
de lo que estaba pasando en ese momento, es decir, los policías que habían hecho esa detención y que habían hecho ese asesinato, porque no tiene otro nombre, evidentemente, no tienen ninguna culpa, pobrecitos, y esto lo podíamos haber solucionado de otra manera, ¿no? Y entonces aquí hay toda una gente que se empieza a movilizar y tal, porque son gente que está contra mí, contra mi modelo de país, contra mi modelo de sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, pues a una serie de organizaciones que llevamos un tiempo haciendo comunicaciones conjuntas y alguna cosa más que comunicaciones, algunas reuniones, etcétera, algunas cosas, pues nos pareció que era importante mostrar desde fuera de los Estados Unidos el apoyo de organizaciones anarquistas tanto al movimiento antifascista como al movimiento anarquista, ¿no?, que se está allí. Y bueno, lo interesante es que se ha tenido que hacer rápido, pero sabiendo lo que cuesta hacer estas cosas con horarios diferentes, con idiomas diferentes, porque es un texto, bueno, ahora te explico, es decir, hemos firmado 17 organizaciones que pueden ir pues desde Australia a Irán y Afganistán, a Grecia, no sé, Francia, aquí, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, eso significa que tenemos horarios diferentes, que tenemos lenguas diferentes, que hay que ponerse de acuerdo en todo eso y que es un comunicado y un flyer que se ha traducido pues desde el árabe al suajili o evidentemente al inglés, al alemán, al francés, al castellano, al catalán, al portugués, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido contentos, ¿no? Y demás de haber podido sacar, de haber podido tener una reacción, digamos, rápida y al mismo tiempo solidaria. Y evidentemente no se ha buscado que ahí estén las organizaciones norteamericanas precisamente porque era una muestra de solidaridad con ellas y con la lucha del pueblo norteamericano, fundamentalmente del afroamericano, pero en estos momentos estamos viendo que de todas y todos, o de una gran mayoría de gente con ideas progresistas, ¿no?, y con ideas antifascistas, las que están ahí. De ahí surgió la idea y bueno, y a partir de ahí pues hemos podido concretar en un relativo corto margen de tiempo para normalmente los plazos que suele tener el movimiento libertario en responder. Y bueno, y en ese aspecto pues contentos de esa parte, a pesar de que estamos viendo pues con angustia y con temor, ¿no? También decir, por lo que tú decías, que eso se ha extendido, que en Barcelona ya ha habido una concentración, en otros lugares del Estado español también está habiendo, cómo eso ha repercutido en también un proceso que estaba un poquito estancado en París, con también la muerte no accidental, evidentemente, de un chico del extrarradio, y que bueno, eso ha hecho que se removiera todo el tema y que en estos momentos París vuelva a tener ahí un gran movimiento al respecto, ¿no? Y en definitiva el tema es el mismo, es decir, si ha habido, que seguramente que sí que ha habido, violencia de carácter racista por parte de alguien uniformado con respecto a un chico también de 21 años que de alguna manera pasaba por allí, ¿no? y que recibió todo ese tipo de iras. Entonces, ¿qué parte positiva puede tener todo esto? Pues en la medida que yo creo que en general la mayoría de la gente a nivel del mundo está entendiendo que esto, aparte de ser una lucha antirracista, es también una lucha antifascista, ¿no? Y bueno, eso, si realmente se sabe entender así y se sabe trabajar en esa dimensión, puede ser muy interesante porque, bueno, porque la serpiente no solamente está allí y tiene huevos por todos los lados, y otras serpientes han salido de otros huevos y no hace falta que nos extendamos mucho más ni nombremos a la bicha, ¿no? Que Sí. la tenemos bien cerquita. Se me ocurren dos cosas. Primero, a mí me ha sorprendido agradablemente o gratamente, que se puede decir, que existan organizaciones con carácter anarquista, libertario, en tantos lugares y tan distantes en el mundo, ¿no? Es decir, que Sí. estén atentos y que sean
seamos capaces de coordinarse y ponerse ante un tema de acuerdo y además, como tú has dicho, en esta ocasión rápidamente y sacar ese manifiesto. Y la otra cosa que te quería, y así te la digo ya, ¿tú crees que esto que estamos hablando, que ha sucedido en Estados Unidos, se puede trasladar a policías de otros lugares? Porque siempre nos dicen, bueno, esto que habéis visto en Estados Unidos, aquí en el Estado español ni de coña, hombre, eso aquí no pasa, nuestra policía, bla, bla, bla. Obviamente no quiero arrimar el asco a ningún lado y decir que sí, que seguro que esto aquí también, pero es una cosa exclusiva, esto del racismo de las fuerzas de orden público, policías y demás. ¿Es exclusivo de Estados Unidos o de algún tipo de sociedad? ¿O lo podemos ver quizás modulado de otras maneras? A lo mejor no hay un asesinato con un tipo que le ponen en el cuello, pero hemos visto imágenes muy parecidas de algún detenido en tierra con la bota de un policía pisándole la cabeza Sí. y en nuestro país no hemos llegado al extremo de que muriera, pero hemos visto situaciones duras, ¿no? ¿Qué opinas? Claro, yo creo que bueno, que el racismo es es un elemento, es una parte de la ideología dominante, ¿no? Especialmente en determinado mundo blanco, en el centro del mundo blanco, que está, por desgracia, excesivamente extendido, mucho más de lo que a veces nos hemos imaginado, ¿no? Entonces, evidentemente, es probable que hoy en día en Europa no exista un nivel de conflictividad tan grande como el que puede existir en los Estados Unidos, porque en este caso ellos tienen una parte de la población muy importante que lleva centenares de años asentadas allí, y en nuestro caso en general casi siempre estamos hablando de inmigración, casi siempre digo estamos hablando de inmigración, pero es evidente que casos de estos se han dado. El que yo hablaba ahora mismo de París es un caso. Aquí hemos visto pues casos en los metros, en los trenes, en cualquier otro lugar. Estamos viendo ahora un caso clarísimo de racismo no por parte de una fuerza policial, ¿no? Como es el de los hoteles de Lleida, donde Sí. no se encuentran camas para unas personas que además van a trabajar, que justamente van a trabajar, que no vienen a otra cosa, ¿no? Y Y que no además vienen, se nos ha pedido casi por favor que vinieran, que existieran y que claro. no se nos quedaban las cosechas en los campos, ¿no? Entonces, claro, entonces esos niveles están ahí, es decir, la conflictividad puede ser no tan grande precisamente porque los porcentajes que nosotros tenemos de gente inmigrada y que además tienen otro tipo de cultura, otro tipo de lengua, que no es lo que pasa en Estados Unidos, ¿eh? Solamente allí es fundamentalmente el color, pero aquí podría ser por cuestiones de este tipo, pues es mucho menor, ¿no? Pero evidentemente el mundo europeo no está exento de estas cosas y hechos de estos se producen, no en la magnitud que se producen en los Estados Unidos, como te diría que igualmente pasan en Israel, por supuesto, o como están pasando en Sudáfrica a pesar de todo, o como están pasando en muchos otros lugares del mundo, ¿no? Pasa que evidentemente el tema de Estados Unidos es muy especial y además su repercusión internacional, pues lógicamente es mucho mayor, ¿no? Muy bien. ¿Añades algo? ¿Alguna? No, está bien, ¿no? Ya lo dejamos aquí. Sí, Y quizás, porque tal, si no, no sé cómo vamos a ir de tiempo. vamos ya casi por el minuto 40 del programa, así que Ujú. tendremos que darnos prisa. Muy bien. Vamos a ver. Yo te propuse hace una semana o dos, no sé si fue a micrófono abierto, a micrófono cerrado, a vídeo grabando o sin grabar, ya uno no recuerda, que teníamos que hablar de educación y además que tú eras una de las personas más indicadas para esto. Hablar de educación en el sentido de cómo va a ser la nueva realidad en el mundo educativo, en las escuelas. ¿Cómo van a volver las alumnas, los alumnos, los chavales a la escuela? ¿En qué condiciones? ¿Cómo se va a poder hacer eso? Está habiendo bastante, digamos, dudas por parte de padres y madres, incertidumbre.
declaraciones de responsables de consejerías, incluso del ministerio, que confunden a la gente, que no lo tienen claro. Entonces yo, después de tu trayectoria amplia profesional y que sigues en el mundo de la educación, en el sentido de que estás en el sindicato de enseñanza de CGT y tienes relaciones próximas, personales muy cercanas, y compañeras, pues seguro que puedes darnos ideas, qué se está haciendo, qué se debería hacer, qué es lo que están haciendo mal. eh, Todo para ti, a partir de ahí. Bueno, bueno, en principio diríamos que hay un primer dilema, ¿no?, que está planteado en estos momentos, y es si deben volverse a abrir los centros educativos Pero Emilio, perdona que te corte aquí. Si deben de volver a abrirse los centros educativos en este curso, en todo caso sí, queda un poco tiempo. claro, pero es que a Pero pesar de eso existe una presión muy sí, es una importante. presión para eso, pero después viene septiembre. Pero es Sí, que sí, yo sí. tengo la idea de que no tienen claro lo que va a pasar en el curso No, no, no. ahí. Por eso, perdona que te haya cortado ahí. No, Aparte de... no, pero quería empezar un poco por la primera parte, ¿no? Que a mí Vale. me parece especialmente, como te diría, o sea, que me parece que forma parte de un conglomerado, el mismo que tenemos, la misma precipitación que hay por abrir ya los bares, los restaurantes, el no sé qué y el no sé cuánto, ¿no? Entonces yo creo que en el tema educativo, cuando precisamente como tú dices, si en principio no se puede abrir hasta la segunda fase, pues por ejemplo, un territorio como el que yo vivo, como mucho empezarían el 8 de junio para acabar el 18, 20, 21 de junio, ¿no? Lo cual es como una especie de sinsentido, es decir, eh, puede tener algún sentido en chavales mayores que tienen que examinarse de acceso a la universidad o alguna cosa por el estilo, que también si el tema se trabaja bien por otros medios se puede hacer exactamente igual, porque en esos momentos ya lo que se está haciendo es preparar las pruebas fundamentalmente, ¿no? Yo entiendo que todo eso está muy mediatizado por un lado, la presión de las empresas y demás, por el hecho de que los padres y las madres que tienen que ir a trabajar tengan un sitio donde dejar a sus hijos, y ese sitio parece que por antonomasia tiene que ser la escuela o el centro, cuando eso se podría sustituir por algún otro tipo de cosa, o por algo así. Y luego, claro, hay un problema para ahora y para septiembre, hay un problema fundamental, y es qué tipo de educación hacemos o se puede hacer si seguimos manteniendo las medidas preventivas que tenemos en estos momentos, ¿no? Entonces, claro, ya vamos a primero hablar de los más pequeños, ¿no?, que evidentemente necesitan el roce, el cariño, el tacto, tal. Es decir, claro, muchos de los aprendizajes que estamos haciendo en estos momentos son aprendizajes que necesitan de tocar, y me parece muy bien. Es decir, la educación es cada vez más activa y más que lo debería ser, cada vez más de prueba, error, más de conocer las cosas a través de tocarlas, de interaccionar con ellas, etcétera. Entonces, claro, todo eso parece de lo más alejado, ¿no? Entonces, si necesariamente en septiembre, voy ahora a lo que tú decías, ¿no? Si evidentemente esto no se puede paralizar eternamente, y evidentemente los niños y niñas, pues evidentemente tienen que seguir su proceso de aprendizaje, y lógicamente en ese proceso de aprendizaje yo creo que lo mejor es que lo hagan con otros niños y niñas también, ¿no? O jóvenes o adultos, me es igual. Entonces, claro, si la opción septiembre es una opción entendida como estamos viendo que está pasando en algunos territorios, es decir, en algunos estados que van bastante por delante, ¿no?, que es con esas distancias de 1,5 metros, 2 metros, etcétera. Ahí se me ocurre señalar ahora Corea, que acaba de tener que cerrar más de 100 centros Claro. educativos que había abierto y han tenido que cerrarlo porque se han producido un montón de contagios.
Claro, es que es muy difícil, sobre todo en determinadas edades, es muy difícil respetar eso que se llama la distancia de, no sé cómo le llaman, ¿no? De seguridad, no es de seguridad, es la distancia social o no sé cómo Social, sí, sí. narices le llama cuando nosotros Distancia social. socialmente Mm, no mantenemos muchas distancias no. precisamente, ¿no? Entonces, claro, entonces, quiero decir, hay que abrir con unos elementos de seguridad que necesariamente, lo quieran o no lo quieran, si se abre en septiembre se tiene que hacer con un aumento de la plantilla brutal, se Mm, tiene que hacer, por supuesto, con un aumento de las aulas mm, y de los espacios en los que hay que trabajar, etcétera. Y entonces, aquí es donde está el dilema, porque al menos por lo que yo sé, por ejemplo, de la Generalitat de Cataluña, lo que sí te están diciendo es, bueno, y nosotros, si hace falta, vamos a buscar otros espacios, ¿no? Porque seguro que los ayuntamientos tienen espacios, habrá asociaciones, digamos, privadas, etcétera, pero que forman parte de la sociedad, que estarán dispuestos a ceder, bueno, cosas así. Pero tú dices, sí, sí, pero ¿quién atiende personalmente a esos niños? Es decir, ¿qué vamos a seguir haciendo? Una especie o sea, ¿qué hace ese profesor o esa profesora o esa maestra o tal? ¿Se divide por 23? No, no, eso es imposible. Entonces, sería estar dispuestos a prácticamente duplicar o triplicar el número del profesorado para poder hacer eso con unas ciertas garantías. mm. Entonces, a mí me da la impresión de que no hay mucho interés en hacer eso y que lo que hay es un poco, vamos a probar ahora para ver cómo es, pero con la esperanza de que cuando lleguemos a septiembre esto lo recordemos como una especie de mal sueño, sí sigue habiendo algún contagio, ¿no? Pero que bajen mucho los contagios y por tanto todo el mundo esté ya más o menos entrado en la órbita de que, bueno, te puede pasar como a veces coges una gripe que es tan chunga que se te lleva por delante y tal. Es la impresión que da y es muy peligrosa, porque como tú bien dices, ha pasado en Corea, pero también ha pasado en países europeos donde se ha abierto la mano, además con este tema, porque evidentemente se dice, bueno, los niños no, no sé qué, pero los niños y los jóvenes son los que más vida social tienen y por tanto los que menos te van a respetar la distancia social, ¿no? Entonces, claro, yo un poco resumiendo, yo entiendo que abrir ahora es una tontería, es decir, que abrir en estos momentos es una tontería, que evidentemente hay que trabajar quizás en estos días que quedan específicamente con aquellos alumnos de clases, de cursos más altos que tienen pruebas o alguna cosa por el estilo y evidentemente a lo mejor hay que reforzar todo eso más que intentar dar una sensación de normalidad. Decir aquí, abro un paréntesis, que hay muchos centros privados que están abriendo, intentando dar lecciones, pero también quiero que la gente sepa las trampas que hacen en este juego. Por Y es que, ejemplo, por ejemplo, la trampa es que la pública si abriera, si se mm, abre, es para el conjunto de los alumnos. Luego irán los que van. En mm, estos momentos muchas de los centros privados y especialmente los de las grandes órdenes religiosas lo que están haciendo es convocar alumnos de un único curso o de un único nivel a tal hora hasta tal hora. Entonces, vemos esas imágenes de televisión tan magníficas que parece que entra todo el mundo y todo el mundo se sitúa allí, pero esos alumnos pasan 2 horas en el centro y se vuelven a sus casas. Y ah, luego viene otra gente. Es decir, se están haciendo juegos malabares, ¿no? En este caso, para cobrarles a los padres aquella cuota que deben de pagar y para hacer ver que te has gastado el dinero en material fungible, ¿no? En este caso, para lavarse las manos y demás. Y digo, con respecto a septiembre, y habría que ver cómo van las cosas, evidentemente la única posibilidad que hay de abrir en determinadas condiciones en septiembre es, por supuesto, con una limpieza clara de los centros y de los otros sitios donde, si no puede ser únicamente en los centros, con material para todo el mundo, con todas las garantías sanitarias, y yo creo que eso es muy importante, hace mucho tiempo que eso en general, excepto en algunas materias de la formación profesional no existe, pero existió en el CENU, por ejemplo, en el año 36 al 39, que haya
asistencia sanitaria también en los centros, es decir, que pueda haber gente de refuerzo cerca para determinadas circunstancias o para determinar determinadas cosas, ¿no? Y luego, evidentemente, aumentando la plantilla porque no hay otra solución. Es decir, aquí la gente, si nuestras administraciones pretenden tener un curso normal a partir de septiembre, lógicamente necesitan incrementar las plantillas. No hay otra salida. Pero por ahí se le ve muy reticentes, ¿no? Eso significa, ¿no? Más inversión Claro. y como que de momento no han dado esa sensación. Es decir, se están haciendo malabares. Es decir, lo que te decía yo, la palabra es incertidumbre porque no hay ninguna certeza ni por parte de los responsables de. Y claro, estamos hablando en junio. Y Sí, sí. septiembre, teniendo en cuenta el verano, las vacaciones, que sean este año de otra manera, pero septiembre está ahí. Claro. No pueden decir, es que vamos a hacer, lo estamos estudiando, lo estamos viendo. El tiempo pasa volando, septiembre está ahí. Fíjate si son reticentes que evidentemente durante estos tiempos, Mm, desde marzo, se han producido bajas. Porque evidentemente, o sea, a pesar de que se hacía el tema escolar a través de, de la red, se han sí. producido bajas porque la gente se enferma o tiene criaturas o cosas por el estilo. Y ha costado, por lo que sé, de las compañeras y compañeros que están de delegados de CGT en los diferentes servicios territoriales, en el caso de Cataluña, ha costado Dios y ayuda, que se dice así en vulgar, Sí. que esas personas fueran sustituidas. Por Mm. otra gente, porque esos chavales había que seguirlos atendiendo y por tanto alguien tenía que coger esa responsabilidad. Entonces, si ya no han reforzado las plantillas ante una situación nueva como era para el profesorado el teletrabajo y para los alumnos el aprender a través de un ordenador o de una cosa por el estilo, ¿no? Que lógicamente significaba algo nuevo para todos y por tanto algo más complejo y que se podía haber previsto, ¿no? Pues vamos a ampliar plantilla de manera que las tutorías sean más pequeñas, es decir, que no sigamos teniendo clases de 25, 28 y tal, sino que solo podamos dividir por la mitad y que por tanto ese aprendizaje pueda ser más individualizado ya que no tenemos la interactividad. Todo eso no se ha producido en este estadio, ¿no? Entonces es difícil creer que se va a producir en el futuro, a no ser que evidentemente venga el abuelo europeo, ¿no? O el papá Estado que diga, le vamos a poner a esto pues no sé cuántos miles de millones para que hagáis este proceso. Pero hoy en día yo por lo que estoy viendo, bueno, conozco más lo que opina CGT, ¿no? Pero también por lo que veo de otros sindicatos, digamos, de izquierda, todo el mundo está pensando que es absolutamente necesario un aumento de plantilla, aparte de todo lo demás, ¿no? Es decir, aparte de todas las otras condiciones sanitarias que den una cierta seguridad para volver a reemprender esto. Y que esto no es la liga de fútbol y que no pasa nada y que, bueno, pues si ahora mismo estamos saliendo y no todo el mundo ya ni está en fase 2, pues no pasa nada por no empezar o recomenzar el curso en junio, que además lo que está pasando, bueno, en Cataluña ya hay algunos centros que han abierto esta semana Mm. en la zona de Girona y tal, y lo que está pasando es que están teniendo 3 y 4 alumnos. O sea, Por, escuelas de por 200. miedo, por miedo de precaución de los papis. Claro, porque yo creo que es por un lado precaución, por otro lado que no acaban de entender nada, ¿no? Que es que no Sí. acaban de entender qué sentido tiene eso, ¿no? Mm. Entonces, bueno, ha habido varios llamamientos de algunas direcciones y demás a ejercer boicot y no abrir, porque además, bueno, una de las cosas que ha hecho aquí el Departamento de Trabajo ha sido, el Departamento de Enseñamiento ha sido que en función de la autonomía de los centros, pues decirle a las direcciones que organicen el tema de cómo se hace el recibimiento, de qué medir, más o menos dar unos criterios. Te puedo decir que, bueno, mi compañera es delegada sindical y hace, bueno, la reunión para hablar de la situación laboral que se debe hacer previamente al reabrir una fábrica o lo que sea, ¿no? Es decir, cuáles van a ser las condiciones laborales que en este caso irían más allá de las condiciones laborales, pero a ellos les toca de alguna manera defender esas condiciones laborales, se ha producido ayer
la primera reunión de su territorio, que es que ocupa el Vallés Oriental y el Maresma. La primera reunión se produjo ayer. Es decir, que van lanzados. Que van lanzados, sí, que van tremendos. Vale que esta zona es zona que todavía está en fase 1, pero que es una zona que depende cómo haga la petición Cataluña, pues a lo mejor pasa a fase 2 el lunes que viene y ahí tienes a la gente, ¿no? Ahora, ellos supuestamente lo tienen todo muy, muy controlado y tienen muy claro y tal, pero luego le cargan el mochuelo a las direcciones para que acaben de concretar eso a nivel de cada centro, ¿no? Entonces yo creo que junio no tiene ninguna lógica ni pedagógica, ya te digo, excepto para algunos cursos, ni ninguna lógica sanitaria en la situación en la que hoy estamos la mayoría de los territorios, ¿no? Y es un sinsentido, ¿eh? Y evidentemente septiembre se debería preparar muy bien, muy bien. Muy bien. Lo dejamos aquí este tema y en 5 minutos, fíjate, a lo mejor un tema que merecía más tiempo. Me has propuesto hablar de SICAPs ahora y yo cuando me lo dijiste la primera vez dije, bueno, ¿y por qué? Claro, después cuando me enviaste información y leí algo, dije, claro, tiene sentido. Cuéntaselo a la gente. A ver. Bueno, las SICAPs es un tema que yo suelo sacar a menudo porque es una de esas trampas saduceas que existen en determinados países, en este caso en el Estado español, ¿no? Para que tú pagues un 1% por los beneficios de tus inversiones, ¿no? Una SICAP es, bueno, es una sociedad que supuestamente se crearon hace mucho tiempo porque aquí no había mucha costumbre de invertir en bolsa y este tipo de cosas, y entonces se creó este tipo de tema que necesita 100 socios, que son llamados ahora mismo los mariachis, porque Normalmente es uno o dos que tienen la pasta y los otros son, claro, y los otros te los pone el banco, que suele ayudar en estas cosas. los mariachis. Sí, se llaman mariachis. Y tienes que tener una cantidad de 2,4 millones, ¿no? Y dedicarlas a eso. Y cuando retiras ese dinero pagas un 1%, que es una cosa tremenda, ¿eh? Sí. Entonces suele ser un sitio en el que, como os podéis imaginar, refugia su dinero cuando no lo ha sacado fuera, cuando no ha decidido sacarlo fuera, refugia su dinero pues determinada gente, ¿no? Que entre los cuales tenemos a toda la plana mayor de los ricos y ricas de este país, ¿no? Entonces hay una cosa muy curiosa con la SICAP y es que el volumen de la SICAP y el volumen del dinero invertido en las SICAPs en el Estado español ha bajado del mes de marzo hasta la actualidad en un 20%. Es Sí. decir, que esta gente que normalmente ya sabéis que es tan patriota y tal, pues ha decidido que mejor retira ese dinero y claro, y tú dirías, bueno, retira y lo mete debajo del colchón, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Pero lo bueno es que, además se dice en los periódicos Salmón sin ningún tipo de problema, lo retiran porque lo van a llevar a Luxemburgo. Y Ajá. lo van a llevar a Luxemburgo, del que hemos hablado aquí en varias ocasiones, que es un paraíso fiscal. Y además, no solamente eso, sino que algunos bancos no tienen problema en decir que ellos les van a enseñar cómo hacerlo, es decir, les van a enseñar el camino para hacerlo si los otros no lo supieran, ¿no? Pero además, Emily, no se lo dicen de tapadillo en un mensaje No, no. secreto y cifrado para que no entienda nada, sino públicamente. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos dos cosas, ¿no? Una, que parece ser que una parte de la reacción tiene que ver con que este gobierno social comunista bolivariano Y más. en su momento, que tampoco están ahora mismo por la labor, amenazó pues que esto de la SICAP había que meterle mano y había que ver y que en vez de depender de la no me acuerdo ahora cómo se llama, lo de valores, vamos. Penal del mercado de valores. Esto,
En vez de depender de la comisión, empezar a depender directamente del ministerio, ¿no? De Hacienda y demás, y entonces eso, claro, ya no mola nada, ¿no? Por un lado, y por otro lado, pues la situación por la que va a atravesar el Estado español. Entonces, esta gente que es muy patriota ha decidido que va a dejar aquí su dinero, a pesar de que solo le cobran el 1%, va a dejar aquí su dinero para invertir y reforzar las empresas españolas, ¿no? O no españolas que trabajan aquí. No. Esta gente, en un 20%, es decir, 1 de cada 5, ha decidido que saca su pasta y se la lleva a un sitio donde esté más tranquilo el tema y donde pueda invertir en fondos de estos que se mueven y ahora van para aquí y ahora van para allá y todo este tipo de cosas. Entonces me parecía que era un tema interesante que lo comentáramos, sobre el cual la gente puede encontrar documentación, a pesar de que, como decíamos antes, en la mayoría de los casos esta noticia ha salido en periódico Salmón, es decir, en 5 días y este tipo de cosas, ha salido sin ningún tipo de crítica y, lógicamente, pues como os podéis imaginar, la mayoría de las televisiones, programas de debates y tal no le han dedicado ni un momento porque hay otras cosas mucho más interesantes de las que hablar, por supuesto, ¿no? y que atraen a más público. Pero bueno, nos vuelve a demostrar una vez más qué tipo de poderosos tenemos y poderosas tenemos en este país, qué tipo de burguesía tenemos, lo emprendedora que es cuando le van bien las cosas y lo desprendida que es cuando piensan que las cosas no van a ir tan bien. Y bueno, a esto nos atenemos, es decir, que mucha crítica al Estado y a la Unión Europea y tal por hacer intervencionismo, pero como las cosas sigan así, al final la gente que lo va a pasar peor se va a encontrar únicamente con eso como ayuda, y como movimiento, ¿no? Es decir, da toda la impresión de que esta gente, pues por supuesto, no quiere contribuir a eso que le llaman la recuperación o la nueva normalidad o lo que sea, ¿no? Está claro que están jugando a otro tipo de cosas. Y entonces yo me pregunto, ya sé que no se pueden hacer, ya sé que te dicen siempre que no se pueden hacer leyes al efecto de una situación que está pasando, pero yo me imagino que alguien tomará nota de que estas cosas no se puedan hacer en el futuro, ¿no? Y que haya alguna forma de parar este tipo de temas o de pagar por hacer este tipo de cosas, ¿no? Aparte de que yo hace mucho tiempo que hablo de que eso de la SICAP tiene que desaparecer clarísimamente y la gente que quiera invertir, pues que invierta abiertamente, con la cara destapada y pagando los impuestos que tenga que pagar, vamos. Está claro. La excusa es que siempre te dicen que si tú te pones muy duro, o en caso de las ministras muy duras, con esta gente, pues cogen el dinero y se lo llevan a otro sitio y que es peor el remedio que la enfermedad, que no hay que amenazarlos mucho, dejarlos tranquilos, que mejor que incluso por un 1%, ¿no? Es decir, que así está la cosa. Yo digo, si de esto no, esto no lo voy a decir porque será una demagogia, digo yo. ¿Serán de los que cogen la cacerola? Bueno, no sé si son de los que cogen, pero seguro que es de los que está yendo en estos momentos con corbata negra a sus juntas de accionistas y demás, y de los que se va a dar bastantes golpes de pecho, casi seguro. Sí, está claro, ¿no? Está claro, porque ahora la competición es por esto. Las cacerolas ya más o menos se acabaron, ¿no? Parece ser que lo que necesitaban era un poco de terraza y tal. Y algunos algo más que terraza, porque ya he escuchado gente de Galicia diciendo que les está llegando gente desde Madrid, o sea Sí, que lo han denunciado incluso en el Parlamento. Así por que eso te digo que entonces ya, bueno, pues vista la pista, ¿para qué vamos a seguir haciendo el tonto, ¿no? Y demás. Pero bueno, que ahí estamos, es decir, que es un tema serio, grave y bueno, y que por eso tenía ganas de sacarlo y situarlo aquí. muy bien, Emily, pues se nos acabaron los minutos que nos dejan aquí. Incluso nos hemos pasado un poco, pero ya Bueno, estamos acostumbrando sí. a eso. Pues muy bien, pues muchas gracias Gracias a y ti y nos vemos pronto la y semana nos que escuchamos. nos escuchamos. Nos vemos solo los privilegiados. Exacto, exacto. Muy bien. Bueno, un abrazo, mucha Hasta salud para todo el mundo. Hasta ahora.
Bien, seguimos en el vídeo y nada, no tenemos mucho que hablar. Tenemos que hablar de algo que también lo tenemos que hablar fuera del vídeo. Sí. Que nosotros también tenemos nuestros secretos, ¿eh? Que no se piensen los del vídeo ahora que van a contar aquí. No. Tenemos que preparar cosas. Son cosas organizativas, no nada del otro mundo. Bien. Bien. Espera que pare esto en una parte. Que no la líe mucho, ¿eh, Emilia? No, espera, yo voy a dejar salir al gato que está aquí dentro y quiere salir, mientras que tú acabas parando eso. Vale, Voy a sacar... se vaya el gato, vale.